agradecerle a todos los que están participando, y especialmente a ti, Liliana, y a ti, Matías. Creo que es un tema que hoy día es muy contingente, que se ha puesto de moda, yo diría un poco ahora último, que es el tema del impacto, pero algo que, bueno, ustedes sobre todo llevan haciendo hace mucho tiempo, y algo que ya tiene un conocimiento mucho más profundo de lo que muchos creen que es simplemente una moda o algo que es más pasajero. Entonces creo que esta es una oportunidad muy buena para poder nosotros compartir desde tres roles distintos qué es lo que vemos con inversiones responsables, con generar impacto positivo en lo que hacemos cada uno. Y creo que tenerlo ustedes en este panel es muy bueno. Partamos de repente por las presentaciones, ¿vale? Hacerlo, yo creo. ¿Por qué nos cuentas tú, Liliana, un poco qué es lo que haces tú, esta comunidad mundial de Impact, qué es lo que buscan hacer? Una introducción breve. Buenísimo. Bueno, gracias a todos, gracias a BTG Pactual, buenísimo esta iniciativa, feliz de estar acá hablando de inversión de impacto, como siempre, con Matías, gran partner, gracias Matías. Y bueno, mira, la verdad es que The Impact fue fundada el año 2016 por Justin Rockefeller, la Liesl Pritzker, Josh Cohen, entre otras familias como estadounidenses, al final que entendiendo que si las familias al final incorporaban factores sociales y ambientales en todas sus decisiones, tomarían decisiones al final más informadas, generando un impacto mayor y un retorno mayor al final en el largo plazo también. Pero lo que vieron ellos con su propia experiencia, finalmente vieron que muchas veces las familias o algunos de los miembros de la familia estaban interesados, pero no sabían realmente cómo hablar con los otros miembros de la familia acerca de esto, qué era la inversión de impacto en ese minuto, o no sabían cómo empezar a avanzar en esto. Y es por eso que se creó The Impact en realidad, en el fondo que es, y hoy día esto, como tú decías, al final es una comunidad de familias empresarias que en el fondo tiene este compromiso de movilizar capital a inversiones que estén alineadas con sus valores de forma más efectiva. ¿Y por qué nosotros hablamos también de alineadas a sus valores? Porque acá obviamente una familia puede estar en una amplia gama, ¿cierto? Lo que tú decías, comentaste las inversiones responsables, hay un sinnúmero de inversiones ahí que entran en juego, que estén alineadas, y por muchas otras razones no se puede invertir solamente 100% en un impacto específico. Entonces hay que ir armando un portfolio un poco más alineado a los valores al final. Eso te podría contar así como introducción. Gracias, Lili. Y tú, Matías, bueno, tú eres gerente general del holding empresarial Grupo Prisma, y también estás bastante involucrado con esto. También te agradezco mucho que estés con nosotros. Cuéntanos un poco cómo te toca a ti esto que estamos conversando. Hola, Michael. Muchas gracias. Gracias a todos los que están participando de esto, que se den un tiempo para escuchar nuestra historia. Bueno, en mi caso, mira, por casualidades, a mí me tocó el año 2008, 2009, toparme con mi primo que venía llegando de Inglaterra, que había trabajado en un banco allá y le había tocado ver financiamiento a fondos de impacto en Inglaterra. Y me lo topo con él, me acuerdo, no sé, en el metro, y me dice, oye, ¿por qué no hacemos algo de esto de la inversión de impacto, que es súper interesante? Y esto está como prendiendo en Europa. Y le dije, ya, mira, sé que me parece interesante, nosotros estamos como tratando de armar una administradora. Y en esa época armamos el Fondo de Inversión de Impacto, que es el FIS, muy conocido hoy día, que fue como la primera vez en Chile que se trató de armar algo en torno a esto. Y de ahí, por casualidades de la vida, me tocó esto. Después me fui a trabajar al Ministerio de Desarrollo Social, después trabajé en Aldea y Campamento, en el Ministerio de Vivienda, después me fui a hacer un máster de gobierno en Harvard, y como que con esta historia de la vida que uno va viviendo y va desarrollando, hoy día me ha tocado liderar la sociedad de inversión en mi familia, y hemos tratado de ir equilibrando este tema o este camino entre el impacto, la importancia de sacarle rentabilidad al capital, de la responsabilidad que uno tiene con eso, pero también, especialmente, que es lo que vivimos con la Lili, entre las familias que están en The Impact, es que las familias empresarias a lo mejor son un poco distintas, porque las familias invierten con ciertos valores que tienen la familia.
Y nosotros hicimos ese trabajo en nuestra familia, nos juntamos y estuvimos un año dándole vuelta en qué queríamos hacer, dónde queríamos poner nuestro capital, los recursos que se habían generado en una historia empresarial. Y a lo mejor no llegamos a una cosa tan puntual como que le gusta a la Lili de impacto. No sé. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Nosotros queremos invertir con un sentido, queremos que nuestras inversiones vayan más allá que solo sacar rentabilidad. Entonces, cuando invertamos en empresas en Chile y hagamos nuestros desarrollos, queremos que eso vaya alineado con los valores familiares. Y eso es lo que hemos estado trabajando estos años y la verdad que ha sido súper gratificante porque con todo el dilema de buscar rentabilidad, pero también alinear con los valores, hemos ido construyendo un portafolio que nos tiene bastante feliz como familia. Cuando hacemos los directorios, están todos contentos con lo que estamos haciendo y hemos estado desarrollando esta combinación entre ser empresarios, pero también ser empresarios con sentido. Eso no es poco decir, ¿ah? Al final del día acostarse contento y tranquilo con lo que uno está haciendo, funcionan esas dos dimensiones. Y después vamos a tocar un poquitito porque esas dos dimensiones de repente es la más difícil de generar un puente hoy día, sobre todo en mercados como el nuestro, que como tú decías, esta cuestión viene de larga data o tiene mucho rato ya andando en Europa, algo menos en Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica es muy, muy incipiente todavía. Y ahí toco con el punto que tú comentaste con la Lili, claro. Entonces, la Lili va a buscar siempre esta métrica, poder medir el impacto que tú tienes, sea en el medio ambiente, sea en la sociedad, pero por otro lado hay que también mirar que esto sea sustentable en el tiempo, porque no saco poco con hacer una planta de reciclaje que sea muy buena, pero que sea deficitaria en términos operacionales en el tiempo y no se sostenga por sí sola. Yo creo que está claro que todo lo que buscamos los tres en algún sentido es que esto solo crezca y tome el tranco que ha tomado sobre todo en Europa. Ahí... espera, un punto ahí. Y mucho pasa de repente que en mercados que se están desarrollando como el nuestro, que cuesta mucho encontrar inversiones realmente de impacto. Que en la gente más purista de impacto quieren que en el fondo tenga la métrica, en cuánto está impactando, y además en la discusión de impacto hay muchas formas distintas de interpretarlo. Hay gente que le midan el impacto, el economista que mida en 20 años cuánto generó de impacto en esa comunidad, y hay otros que dicen, no, yo quiero saber cuántas prestaciones se dieron, que son cosas distintas. Y esa es parte de esta indefinición que tenemos y que estamos construyendo para poder definirlo mejor, que es lo que tenemos que ir haciendo. Y como somos un mercado creciente, donde no hay probablemente empresas demasiado grandes en impacto, yo le trato de comunicar harto a la gente que quiere invertir en esto, que tiene que tener un poco de paciencia en eso. Por ejemplo, nosotros invertimos en una empresa de administración de residuos. Y lo primero que me dicen, oye, ¿y mides cuánto esto? Le digo, ¿sabes qué? Con suerte estamos manejando los camiones, esto, y en los márgenes son chicos, entonces no tengo, y no vende tanto, entonces no tengo todavía espacio para hacer esas cosas. Pero sí sé, por definición, que esa inversión es con un aporte a la sociedad. Todavía me falta medirlo, es parte del trabajo, entramos hace 3 años, estamos haciendo crecer la empresa, para allá vamos. Pero no le exijamos el día 1 a un venture capital o a alguna empresa que está partiendo con esto que tenga unas mediciones hechas por la Universidad de Chile, Stanford o Harvard o no sé qué, porque es parte del camino en que tenemos que construir juntos los inversionistas con los empresarios y quienes gestionan estas inversiones. Sí, de todas maneras, eso a nosotros nos ha tocado mucho. Bueno, nosotros tenemos ustedes saben, tenemos un fondo de private equity de impacto. Hacemos inversiones en compañías medianas a pequeñas. Latinoamérica todavía no tiene un volumen como para ser grandes compañías de impacto del que estamos hablando, entendiendo que impacto no es ESG, es un paso mucho más allá, mucho más concreto. Como bien tú decías, Matías,
también va mucho con el sentido común y con el criterio, con el aporte, porque también, efectivamente, irse solamente al kilogramo de carbono no es lo que tiene sentido. Lo que tú tienes que tratar de hacer sentido es mejorar la vida de todos, o lo que puedan mejorar, de pasos pequeños, pero que sean ejecutables y sean factibles. Oye, perdón, quería agregar una cosa también de eso. Perdón. Oye, yo creo que sí, yo estoy súper de acuerdo, yo creo que son todos pasos, pero ojo que también al final, para que sea una inversión de impacto, al final estamos buscando intención. ¿Ya? Yo creo que esa intención es la que hoy día, dado el mercado en el que está Latinoamérica, también es el importante todavía para empezar a hacer esos pasos que dice Matías. ¿Cierto? Como esa convicción de querer hacer esto, ok, lo quiero hacer, voy a ir midiendo, ojalá lo pueda hacer lo antes posible o tener los resultados, pero se tienen que ir haciendo paso a paso. Entonces, al final, un poco el llamado, al final siempre, y nosotros desde The Impact lo que hacemos es, mira, es como pasar de la inspiración a la acción, ¿ya? Y yo creo que eso es un paso ya, o sea, nosotros hablamos siempre, oye, hay que dar pasitos chiquititos, porque esto es un camino largo, no es que vamos a poder transformar la economía 100%, para eso se necesitan muchos actores, que es cierto, que tienen que ir avanzando. Entonces, ¿cómo empezamos a tener esa intencionalidad clara, ¿cierto?, de incorporar estas variables sociales y ambientales y a la vez ir tomando acciones para ir avanzando? Entonces yo me quería quedar como con ese, no quería perder como ser highlight la intencionalidad, que es un factor súper clave también en la inversión de impacto. Oye, Lili, ¿y eso es súper interesante? ¿Cómo el concepto es muy claro, tenemos que ir de a poco y tenemos que ir haciendo cosas que sean accionables, ¿cierto? Porque el mundo del laboratorio tenemos que salir de eso y volver al mundo real. ¿Cómo lo haces tú, Lili? ¿Cómo accionas? Porque dices, vamos haciendo pasos chiquititos, pero ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo es tu agenda concreta? Decir, ¿sabéis que yo tengo que agarrar a esta gente o este es mi público y tratar de ir de a poco explicando y tratar de hacer ese primer empujón, que es lo importante para agarrar momentum después y la construcción más? Sí, mira, no, mira, nosotros, ahí te voy a contar un poco más como en profundidad eso, pero antes como que yo creo que hay algo todavía que yo creo que estamos harto todavía en Latinoamérica, y de repente uno dice, hay otro seminario de inversión de impacto, pero todavía yo te digo que el concepto todavía es un concepto que se tiene que educar, ¿ya? O sea, yo creo que todavía es un concepto que tiene que entrar una y otra vez, en el fondo, cómo lo que nosotros lo que buscamos al final es cómo crear ese futuro donde la medición y la administración de los factores sociales y ambientales sea la norma. Ya, realmente la norma para los inversionistas y las compañías, para que de esta forma el inversionista pueda alinear sus valores con sus inversiones, o si no, no se va a poder. Ya, entonces eso como una primera cosa. Y lo otro es que yo creo que hoy día todo lo que está pasando a nivel como mundial, yo creo que en el fondo como que todos están abriendo un poco más los ojos de que este mundo al final está interconectado. Yo lo vuelvo a decir una vez otra vez eso, porque realmente yo creo que antes uno piensa solamente, antes como lo pensábamos, maximizando solo las dos variables de riesgo y retorno, eso ya no es posible, ¿cierto? Entonces necesitamos ese cambio cultural, ya que el mundo de las inversiones de verdad ha operado hace más de 100 años en base a la teoría del portfolio moderno. Entonces es un cambio cultural enorme que tenemos que hacer. Entonces, donde el riesgo y el retorno son las variables de decisión, eran y van a seguir siendo, pero le tenemos que incorporar esta otra variable. Entonces, tenemos que cambiar la forma de cómo pensamos la gestión patrimonial hoy en día, que así hemos operado. Entonces, yo creo que el desafío, ¿cierto?, como en hacer esos cambios transformacionales, culturales, es muy de a poco, ¿ya? Eso como que quería todavía como también decirlo, porque yo creo que estamos en el fondo en esa intencionalidad y la accionabilidad. En esa accionabilidad todavía estamos también hablando con Matías, en el fondo todos hemos empezado a hablar en otras y otras partes, entonces cómo empezamos a alzar la voz también de esto, de esta forma de hacer varias cosas. Y como ahora como más concreto, mira, nosotros en The Impact al final hemos identificado como primero tres razones por las que las familias finalmente hacen inversión de impacto, ya, o empiezan a alinear sus valores. Primero, porque les interesa finalmente utilizar un modelo de negocio
¿cierto? O sea, en el fondo creando empresas para resolver problemáticas. O sea, ahí sale el espíritu como emprendedor, el espíritu de los modelos de negocio, de decir, pucha, ¿por qué no utilizar el mundo de los negocios para realmente resolver esta problemática? Luego también están los otros que dicen, pucha, realmente esto me parece fantástico, pero también yo entro más por lo financiero, porque hacia el final yo incorporo estas variables sociales y ambientales, hago una mejor gestión de riesgo. Y por lo tanto, al tener una mejor gestión de riesgo, acá todos saben, en el fondo voy a tener mejores retornos de largo plazo. Entonces quizás esa motivación es un poco más bien financiera, ¿cierto? Pero que también está incorporando esas otras variables, las variables sociales y ambientales. Yo diría que una tercera, al final, es en el fondo cómo, es lo que decía Matías, cómo en el fondo empezamos a alinear, cómo duermo tranquilo, cómo estoy contento, cómo estoy hablando con todos los miembros de mi familia bien, porque tengo mis inversiones alineadas. Y eso también es una motivación que hemos visto puntualmente. Entonces, yo te diría como, así como primera acción, ¿cierto? Primera acción es empezar a eso, como a identificar qué es lo que me motiva. ¿Qué me motiva por hacer esto? Porque yo creo que sí es importante cada vez más empezar a reflexionar como familia cuál es el aporte que quiero hacer, cuál es el propósito que quiero tener. Y yo creo que eso es el core de todo el camino que yo puedo empezar a hacer con mis inversiones. Porque sabes que no solamente además, y esto para terminar, perdón, no me quiero alargar más, y en el fondo, y esto no es acá, las familias además acá no es que solamente quieren ocupar sus recursos económicos, ¿cierto? También quieren ocupar su voz, su influencia, su aprendizaje, sus inversiones, todo como todos los recursos disponibles para realmente movilizar y lograr ese objetivo que se han impuesto. Entonces, yo diría como una acción que yo creo que es relevante, Mike, es eso, es como nosotros le llamamos en inglés el guiding lights, que es como, ¿cuál es eso lo que yo quiero buscar? Y eso tenerlo claro, esos objetivos los tengo que tener claros como una primera etapa. Después te Claro. puedo decir las otras. Eso no, pero se está dando muy orgánica la conversación y eso me gusta. Entonces, Matías, ahí tocando lo que contaba la Liliana, porque tú al final después igual tienes un comité de inversión, ¿cierto? Y ese comité de inversión es novedoso, es flexible, pero igual funciona con un flujo de caja descontado, funciona con proyecciones y funciona con un retorno que tú tienes que pedirle a cierto riesgo. Entonces, hay un riesgo ajustado al retorno, como tiene que haberlo siempre. La diferencia es que empiezas a precificar el valor que tiene para ustedes ir apoyando en distintas industrias o en distintos sectores donde crean que puede hacer una diferencia. Ahora, me imagino no es fácil para ustedes, sé que no es fácil porque además yo lo hago también como manager de fondo de impacto, pero me gustaría escuchar tu visión, porque yo soy gestor, en cambio tú eres el inversionista, tú estás metiendo los recursos. ¿Cómo vas precificando eso? Porque tú vas poniendo riesgo país, le pones una tasa a la liquidez, etcétera, y en algún minuto llega y dice, bueno, ¿qué valor le doy a esto al sentido de la educación, o la salud, o la economía circular, o el depósito? ¿Cómo se gesta eso en el interno de ustedes? Mira, es una pregunta difícil porque no tiene una solución así matemática, pero viendo lo mismo que decía la Lili, que la Lili toca trabajar mucho con familias inversionistas, empresarios. Yo creo que para las familias es mucho más fácil que para los inversionistas institucionales. Al final las familias pueden decidir cuáles son sus valores y dónde quieren invertir, y eso decide de cierto modo dónde va el portafolio y dónde van concentrando sus inversiones. Para los inversionistas institucionales es mucho más complejo porque en el fondo ellos no tienen esta capa arriba del gobierno corporativo que le dice, oye, métele este otro factor que no es solo riesgo y retorno, sino que también cuál es nuestro legado en nuestro planeta, en nuestro país, lo que nosotros estamos haciendo, los valores que le quiero transmitir a mi hijo, a mis nietos. Y en el fondo hoy día yo creo que en la parte institucional ha crecido mucho este tipo de inversión porque se ve como una forma de disminuir riesgos, empresas que son responsables socialmente en épocas de crisis, al parecer han reaccionado con menor riesgo, menor volatilidad en el valor de sus activos, y eso es lo que están buscando los inversionistas institucionales. Entonces yo diferenciaría lo que son family office o inversionistas familiares que los institucionales,
que buscan cosas distintas al final. En el caso nuestro es complejo. Digo, a mí me ha tocado mucho predicar dentro del directorio sobre este tipo de inversiones, pero te voy a contar como ejemplo. Hace un tiempo atrás vimos la posibilidad de invertir en una empresa que producía plástico. Entonces, la mitad del directorio me dijo, oye, ¿y qué tú estás diciendo? ¿Cuánto tiempo nos dijiste que como el plástico? Y dije, no, pero es que hay que también aprender a diferenciar. Está el plástico de un uso, el plástico de... Y son distintos, y uno es PET, que es reciclable, el otro no es reciclable, pero más allá de que haya no funcionado la inversión, a mí lo que me gustó fue que el directorio saltó y me dijo, oye, ¿cómo? Si estamos invirtiendo en reciclaje, en producción de alimentos, y de repente me decís que vamos a hacer una inversión en plástico. Y eso es que hemos ido inculcando, a pesar que nosotros tenemos un directorio no solo familiar, sino que un directorio externo, hemos ido inculcando con el tiempo, con el trabajo, de que nosotros vamos a alocar nuestro capital en cosas que nos hagan sentido más allá de la rentabilidad. Entonces, en tu pregunta, que era cómo tú metes esta variable, nunca es 100% matemática, pero uno trata de decir, ok, en esto, con estas mismas variables que me va a ir igual de bien o mal, o igual de riesgo, tengo un semáforo rojo, amarillo o verde en cuanto a mis valores. Lo rojo es no, independiente de que la rentabilidad sea increíble. Amarillo lo voy a pensar mucho, y verde ya, dale y analiza la inversión como cualquier inversión. Sí. Oye, Matías, me encantó tu comité. Es que así se ve, de repente un poquito más en el mundo real que en la parte académica. De repente en la parte académica, yo siempre digo, son un poquito más estrictos en estas cosas, pero es distinto cuando uno está administrando un patrimonio y que tiene alternativas, tiene costo alternativo, no puede dejar la plata en caja, tiene que invertirla, y todo lo que vive la gente que está dedicada a administrar un patrimonio. Y no, Oye, yo creo que además muy bueno el punto, porque tampoco podemos ser fundamentalistas con el tema. El plástico no se va a acabar mañana, pero sí puede haber formas inteligentes de cómo se usa, y se puede apoyar en esas cosas. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que... O sea, me parece que es muy sensato verlo de esa manera. Oye, y una pregunta con eso. Cuando ustedes revisan, entonces, revisas primero si la inversión tiene la rentabilidad y chequeas si tiene el impacto positivo, o partes al revés, partes mirando, mira, mi primer cortafuego es ver que el impacto esté medianamente en lo correcto, y después puedo sacrificar algo de rentabilidad. ¿Cómo es el proceso de ustedes de originación? No, en nuestro caso es como en la terminología de la industria, es finance first. Nosotros queremos hacer una inversión donde rentabilice nuestro capital, y esa es la primera decisión. Es decir, eso es lo que revisa el comité previo, y cuando eso pasa a la segunda etapa, ahí se revisa si eso está alineado con los valores o no. Ya. Pero, En esa parte, bastante como nosotros, entonces es más parecido a lo institucional. es así, y tratamos de diferenciar, porque cada familia o inversionista o persona lo puede hacer de distintas formas. Nosotros tenemos esta forma de invertir responsable, y en otro camino, que son parte de lo mismo, pero los diferenciamos en la toma de decisiones. Nosotros invertimos en filantropía. En el fondo, nosotros hemos hecho una inversión grande en un colegio en Cerro Navia. Hoy día hemos desarrollado una fundación de primera infancia, que no solo la financiamos nosotros, sino que con muchas otras familias, en que estamos atendiendo al 3% o 4% de los niños vulnerables entre 3 y 4 años de Chile. Y creemos que con eso vamos a hacer un impacto grande en una cosa que es full social, que va a cambiar, en nuestra visión, la próxima generación. Entonces nosotros tratamos de diferenciar. La inversión de capital la hacemos responsablemente para que rente, alineada con los valores, es decir, restringiendo lo que no corresponde a nuestros valores familiares. Y adicionalmente, otro pedazo de la rentabilidad o del capital incluso que hemos puesto,
es para el desarrollo de programas full sociales para poder ayudar a niños vulnerables, la primera infancia, que según lo que nosotros hemos decidido es donde más impacto va a tener los recursos que nosotros podemos aportar. Es un gusto escucharte, Matías. Creo que claramente necesitamos cada vez más gente y más grupos con el sentido que tienen ustedes. Eso sin duda. Volviendo un poco a un poco de impact, Liliana, ustedes tienen esta familia, tratan de generar esta comunidad de familias que trata de ir esparciendo esto y es internacional, una comunidad global, y tú estás en Chile, ¿cierto? Y tú estás con Matías ahí en Chile tratando de... ¿Cuáles son los desafíos que tienen de corto plazo como de impact para poder seguir permeabilizando de manera concreta a los inversionistas y a las familias con esto? Sí, mira, yo creo que, o sea, primero, yo creo que todavía falta como desafíos. Yo creo que en el fondo estamos todavía en una primera etapa, o no sé si en una primera etapa, pero seguimos en el fondo hablando mucho de lo que yo como lo que me comenté todavía, que es, no con las familias necesariamente las que están en The Impact, pero todavía hay, no sé, muchas familias están invitando todavía a su family office, a los gerentes, o sea, todavía hay mucha gente que se está sumando, ¿cierto? Uno habla con un nuevo family office, uno tiene que volver a las raíces de lo que es, entonces siempre va a haber un desafío todavía de empezar a nivelar, ¿cierto? Empezar a elevar ese estándar, lo que yo hablaba, eso realmente sigue siendo así. Y lo que la verdad es que nosotros el desafío que tenemos hoy día puntualmente es que nosotros hemos identificado a lo largo del tiempo, en el fondo, 10 las barreras que las familias se ven enfrentadas, ¿cierto? Para movilizar capital. Y esas barreras finalmente las tradujimos, ¿cierto? A acciones, ¿ya? Y una de esas acciones, como te decía, era definir el guiding light. O sea, ok, sin eso es difícil poder realmente armar un portfolio de esa forma. Otra acción, por ejemplo, la que hemos identificado es cómo la familia finalmente te hace el family buy-in, o sea, cómo la familia completa realmente te compra esto, realmente lo interioriza, ¿cierto? Para poder, en los comités de inversión, lo que contaba Matías, realmente movilizarlo, porque muchas veces es un miembro de la familia que está súper interesado, pero no sabe cómo contarle esto, o convencer al papá, o convencer a la mamá, o convencer a los hermanos, ¿cierto? Hay un tema familiar, Matías, yo creo que tú eres súper, o sea, maravilla que toda la familia esté súper alineada con lo que quiere, pero eso no siempre es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, esa acción, ese cómo empezar a compartir a la familia qué son estos conceptos y empezar a testear, ¿cierto? Este tipo de inversiones para que vayan agarrando confianza y de esa forma, en el fondo, se disminuye el riesgo que se percibe de estas inversiones, es un camino súper relevante también y una acción necesaria. Por eso muchas de las familias, yo te diría que muchas empiezan también invirtiendo en fondos ESG, que son fondos más public equity, ¿cierto? Donde quizás el riesgo es un poco menor, empezamos a ver algunos criterios sociales y ambientales, y eso es una manera fácil también de empezar a armar este portfolio, ¿cierto? No es un camino fácil tampoco, porque hay mucha oferta, uno también tiene que ir aprendiendo, pero es una manera buena también de empezar a avanzar en eso. Y después ya tenemos como otras acciones, y cada familia, como te decía, es distinto y por lo tanto tiene que priorizar y tiene que ir avanzando en acciones distintas, ¿cierto? Que es como, por ejemplo, también cómo incorporo en mi política de inversión variables de impacto. Porque una vez que mi política de inversión también esté en esas cosas, ¿cómo eso yo al final voy a hablar con mi advisor, voy a hablar con mi banco, voy a hablar para realmente estar realmente alineado, tengo que ser coherente con todos con mis stakeholders que me están ayudando finalmente a invertir el dinero? Entonces, eso es como otra. Y por ejemplo también una acción que al final, y lo que decía Matías, yo creo que es verdad, una acción que todavía no hemos logrado, que es un tema de desarrollo, es cómo uno realmente empieza a hacer mejor due diligence de esto, ¿ya? Porque hoy día todo el tema de impacto, todo el tema, hay mucha data, o sea, partimos por los ESG,
que es cierto que son criterios que cada empresa tiene otra forma de medirlo, entonces eso ya es un desafío. Y después en las cosas más de impacto también hay muchas métricas que empiezan que uno puede utilizar, entonces a veces uno se enreda y en ese proceso, entonces el due diligence también es un proceso importante como para ir avanzando. O sea, entonces ese sería yo creo que otro desafío que lo he visto en el fondo con todas las familias que tenemos, en el fondo es algo que hay que ir como ejercitando, yo te diría como ese músculo, ese cambio cultural que tenemos que ir preguntando, que a la empresa en el fondo preguntarle, aparte de la potencial retorno, ok, bueno, ¿cómo estás en tus políticas de personal? ¿Cómo está? Preguntas que quizá en un due diligence normal en algún minuto se lo hace, pero no le dabas tanto peso. Entonces, ese músculo que hay que ir creando para ir preguntando las preguntas de impacto, también yo te diría como un desafío. Así que esos son los desafíos, yo diría que como lo veo más en la TAM. A nivel global, la verdad es que las familias, por ejemplo, en Estados Unidos, en el fondo que ya están con algunos portfolios mucho más armados, en el fondo ahí, no sé, pues uno de los fundadores ya están con un portfolio, no sé, hace 10 años de impacto y están movilizando y han ido avanzando desde un portfolio, ojalá empezando con un 2% de impacto y llegaron hasta, algunos están hasta un 100% de un portfolio de impacto. Eso es un camino. Eso no lo haces de la noche a la mañana. Y ellos en el fondo, y esas familias que ya están mucho más avanzadas en esa parte, lo que están influenciando y sacando mucho más la voz en el activismo para que las cosas cambien también más rápido. Entonces yo te diría al final, como las distintas regiones están en distintas etapas, y los desafíos un poco son distintos, pero nosotros siempre tratamos al final de mostrar todos esos desafíos, de mostrar todas esas acciones, porque en cada minuto se pueden ir activando otras acciones que van siendo necesarias para ir avanzando, como te decía, un pasito más, un pasito más. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Quieres comentar algo ahí, Matías? Mira, yo lo que podría complementar a lo que dice la Lili, que estoy de acuerdo con ella, lo primero es, o lo más importante en los casos de los inversionistas familiares, yo diferencio mucho los familiares que los institucionales. Los institucionales van a partir por lo ESG, van a partir por lo ya establecido, pero en el caso de los inversionistas más ligados a valores familiares, no se asusten que esto tiene que ser 1-0, que de repente un día para otro hay que ser inversionista de impacto. No, uno puede partir con una cosa chica o partir con algo como lo que está haciendo BTG, que hacer un fondo de impacto y metamos algunas luquitas ahí para probar, para entender de qué se trata. Oye, estamos sacrificando rentabilidad, porque siempre aquí está este dilema entre el impacto y la rentabilidad. La gente que está en contra del impacto te dice, no, es siempre sacrificar rentabilidad. Los que son muy impactos dicen, no, no está sacrificando rentabilidad. Es más, no sacrifica rentabilidad y disminuye el riesgo. Yo creo que las cosas son más o menos intermedias y al final, para mí, lo más importante es que, especialmente en el caso de los inversionistas familiares o no institucionales, es que la gente tiene que invertir según sus valores. Según sus valores, porque están dispuestos a correr un riesgo en que de repente se equivocaron, la rentabilidad fue menos, fue más, pero sí aloqué mi capital y lo puse donde yo estoy tranquilo, creo que lo estoy haciendo bien y estoy dejando un legado. Yo creo que es muy importante saber que el capital, los recursos son importantes para desarrollar empresas, no sé qué, pero especialmente en cuando está directamente en una familia o en quien está decidiendo eso, el capital es mucho más que eso. El capital es enseñarle valores a su hijo, es qué quiero dejar yo para el mundo, cómo me relaciono yo con mi sociedad, con mi comunidad. Y no necesariamente sacrificar rentabilidad, pero sí es correr a lo mejor un poquito más de riesgo en el minuto que estamos viviendo en una industria que se está empezando a desarrollar. Yo creo que aquí a 10 o 15 años va a ser mucho más amplio las opciones donde invertir y lo que uno espera como fanático de esta área es que ojalá la tesis de inversión, que es
igual o mayor rentabilidad con menos riesgo o menos volatilidad, sea lo que vamos a ver, porque al final las empresas, las inversiones que están preocupadas de su comunidad son las que van a tener éxito en el futuro, y no solo las que están preocupadas de la última línea en el quarter, en cada quarter. Sí, de todas maneras. Bueno, de hecho ya estamos viendo que hoy día el mercado, y el mercado donde leí hace 3 días que ya la mitad de la fuerza laboral es millennial, y en 10 años más un 60%, el mundo cambió. Y uno lo ve hasta en Tesla, donde uno ve un price per earnings, un ratio de tradeo que de loco, porque tiene un relato correcto, tiene un relato, el gallo está mandando cohetes, quiere ir a Marte, vende autos eléctricos, o sea, vende una historia, y salió un poquito por la ventana en el último tiempo, bueno, esto además con toda la impresión de billetes que existe, solo el DCF. Entonces la valorización se está haciendo ya cada vez distinta, y esta fue lo mismo con Pero un punto ahí, Michael. Cuando se van construyendo estos caminos, vamos a correr el riesgo de que a lo mejor, no sé, Tesla lo dijo y le fue bien, y otro fue un Tesla que tuvo unas valorizaciones gigantes y después no se cumplió porque fue demasiado exagerado el relato. Sí. Yo creo que como inversionista tenemos que tener el cuidado y la paciencia cuando se está construyendo una industria, de que está bien las luces que encandilan los faros, pero hay muchas cosas intermedias que de repente son menos riesgo que ir a comprar Tesla, no sé, bueno, ¿no? 200 veces precio-utilidad. Sí, yo estoy en otro mundo. De hecho, lo que vemos nosotros, y yo como el manager de fondo, vemos solo fundamentales. Y un buen ejemplo de lo que tú dijiste es Nikola. Nikola era una compañía parecida a Tesla, que se infló hasta que se reventó. Y nosotros en el fondo lo que vemos son solo fundamentales. O sea, de hecho, sacamos las luces, sacamos todo lo que pueda haber en la prensa, y nosotros lo que hacemos es invertir en negocios que tengan un impacto, pero que creamos que el fundamental está ahí. Hay una demanda por el servicio o por el bien prestado, la gente lo necesita, y no es un sueño, no es una nube que yo estoy moviendo, y lo que yo hago es tratar de proyectar cómo esa compañía va a ir creciendo en base a la realidad. Nosotros acá en Private Equity tenemos una máxima, que no perdemos plata, o sea, revisamos los negocios por todos lados, porque aún así pueden resultar mal. Entonces, la cantidad de diligencia que hacemos, de revisiones, desde elegir al management, a mí me toca estar en todos los directorios, entonces es siempre muy exhaustivo. Nosotros no vamos por las luces, vamos por los negocios que tienen este impacto, que es medible. Nosotros jugamos el IRIS Plus, que es de lo más estandarizado que hay, sin tratar de ser latero, como decís tú, de que todo sea kilogramos de CO2. Tenemos KPI, obviamente, pero lo más importante es que nosotros analizamos negocios, y ese negocio no puede ir mal, porque yo elijo todo. Y los faros, las luces, estos Tesla pueden funcionar, pero uno tiene que estar consciente del riesgo que está tomando con el faro. Sí, exactamente. Ese es mi punto. Sí, nosotros como capital privado, yo nunca compro algo pensando en que alguien, porque mucha gente puede comprar un Tesla o equities que son públicos, porque van a ser más demandados después. Nosotros hacemos la valorización solo con dónde está el valor del activo subyacente y cómo creemos que eso puede generar valor. El fondo de nosotros tiene un target de retorno dolarizado de 20%, es alto. Y lo que hace es que tratamos de mitigar el riesgo, pero lo que genera es que es muy difícil para nosotros encontrar negocios. O sea, nuestra pega de originación en Latinoamérica, a mí me toca cubrir Chile, Perú, Colombia, México, es que encontrar inversiones de 20, 15 millones de dólares en compañías que no estén quemando caja, que tengan una historia ya una EBITDA o algo tomable y escalable, donde está el crecimiento, es muy difícil, es la realidad. Entonces nosotros con el fondo no tratamos de atacar todo el impacto. Sabemos que hay muchas familias o desarrolladores que atacan negocios más chicos en etapas tempranas de growth o venture capital. Nosotros las tomamos un poco más después, o co-desarrollamos un poco después, vemos la tesis de inversión y salimos siempre con
con este equilibrio de riesgo que tú comentabas y siempre ajeno a las luces. Creemos que el impacto es bueno, pero siempre tenemos que creer en el subyacente, que es lo que genera un valor por oferta o demanda de ese bien o ese servicio. Oye, Michael, a mí me gustaría agregar ahí una cosita. O sea, de partida como lo que tú mencionabas, ¿cierto? Que hay como harto VC todavía en este mundo de impacto y sobre todo en Latinoamérica. O sea, hay mucha percepción de que, oye, no hay deals, porque los deals son muy de venture capital. Entonces, yo creo que ahí hay un tema bien importante, al final, de que hoy día las oportunidades de negocio, o sea, las nuevas oportunidades de negocio son en estos temas, ¿cierto? Porque al final efectivamente son las cosas que van a ir, en el fondo, resolviendo alguna problemática que está hoy día, que en el fondo en el futuro va a ser, o sea, el tema de cambio climático, o sea, todo lo desigual. Entonces son temas que hoy día, si no, uno no empieza a invertir en esas, en el fondo, esas van a ser las empresas como un poco del mañana, que es lo que pasó con todo lo solar, ¿cierto? Los paneles, que en una época eran percibidos como súper riesgosos, igual que el microcrédito. Entonces, cómo en el fondo también uno va pensando también como en esos sectores que finalmente van a ser los que también van a estar en el futuro. Y con eso también, como que también la otra, como en el fondo con los tipos de activos, que en el fondo me encanta que ustedes tengan el de private equity, ¿cierto? Porque y ahí, Matías, tú yo creo que sabes mucho más, en el fondo tienes mucho más experiencia desde el family, pero al final lo que nosotros también vemos en The Impact es como llegar a de este 100% de portfolio de impacto es súper difícil, porque un portfolio obviamente lo tienes que diversificar por liquidez, por tipo de activo, o sea, tal como hoy día uno hace un portfolio normal sin con la mirada del foco de impacto. Y para eso tú necesitas oportunidades, ¿cierto? En caja, en VC, en public equity, o sea, entonces el desafío yo también creo que es que la industria siga creciendo y para tener distintas oportunidades para que se pueda lograr armar un portfolio de impacto de 100%, ¿cierto? Eso yo creo que es un desafío todavía en la industria. O sea, acá en Chile, hoy día si tú quieres invertir en impacto con liquidez baja, la verdad, no tienes tanto. Entonces, ¿cómo? Con alta liquidez, como que sean inversiones muy líquidas. Claro. O sea, si tú quieres invertir con impacto en 5 días hoy día, ¿qué opciones hay? No, O sea, solo fondo ESG, pero oye, y también tenemos que saber los inversionistas que también es con riesgo. Nosotros el año 2013 invertimos en una planta solar perdimos el 100% de la inversión. Ese es el caso negativo. Hemos tenido otras muy buenas, pero como cualquier inversión existen los riesgos, no solo porque, oye, invertimos en una planta solar, así que por definición no va a ir bien si la planta solar no está ubicada en el lugar correcto, con la distribución correcta. O no tenía un PPA, va a ser complejo. Sí. Perdimos el 100% de la inversión. Y hoy estamos súper arrepentidos, aprendimos un montón de eso. Y la próxima vez espero no equivocarnos, pero así es la vida de los inversionistas. Es decir, de repente uno se equivoca, a veces le achunta. Yo creo que para mí, al final, como inversionista familiar, que lo distingo de lo institucional, nosotros, al final los institucionales, muchos, no todos, lo financian inversionistas familiares, uno tiene que invertir según los valores que uno tiene. Y eso no existen uno solo. Tú, Michael, la Lili, yo y todos los que están escuchando tienen valores distintos. A uno le gusta la ecología, a otro está preocupado de la pobreza, de la inequidad, de la salud, o el otro su valor es disfrutar y pasarlo bien. No tengo idea, cada uno tiene sus valores. Conservación, claro. Cada uno tiene sus valores y no hay uno mejor que otro. Lo importante es que yo creo, mi visión es que cuando uno toma decisiones laborales, tanto de inversión, donde yo trabajo, lo que yo hago, siempre uno se plantea antes cuál es mi propósito, dónde yo estoy, por qué estoy en estos 30, 40 años aquí en el planeta Tierra trabajando. Claro. Vale, yo creo que sí. Al final cada uno tiene que hacerse un traje a la medida para sentirse cómodo. Y lo que dice, y tocando con lo de la Elena, también es importante entender que esto va a tener el problema de la liquidez en un principio, Lili, porque son activos alternativos en donde el desarrollo hay que tenerlo y tú no puedes estar entrando y saliendo de esas compañías. Tú tienes que dar un tiempo para madurar esa tesis de inversión.
porque es muy distinto a comprar un ETF de ESG que vaya haciendo tracking de algunas compañías que tienen 2 mujeres en el directorio, oye, porque hablemos las cosas como son, o sea, hay un espectro bastante amplio de lo que estamos hablando. Desde la Lili, que está en el, que nos reta por todo lo que hacemos y tenemos que ser ultra Mateo, al ESG mínimo, que yo diría greenwashing. Claro, el greenwashing. Yo diría que ya es el verde. Yo diría que ya de cierta edad nadie discrimina con mujeres, o sea, todos ya sabemos para dónde va la micro, todos tratamos de hacer las cosas de manera correcta y ya tenemos un mínimo, o sea, ni me hablé de rentabilidad si estáis matando un lago o haciendo algo, que ya no cuadra esa cuestión. Pero efectivamente, el tema de la liquidez va a ser un desafío que vamos a tener que seguir resolviendo porque estas son tesis que requieren una maduración. Lo que tú decías, Lili, es verdad, el último reporte que me llegó en Latinoamérica representa el 0,5% de la inversión de impacto en el mundo. 0,5%. O sea, no tenemos ni un 1% de la inversión de impacto en el mundo. Matías está en Inglaterra, nos contó muchas cosas que pasaron después, así que me imagino que fue hace muchos años, y ya el tema de impacto era salvaje, andaba bien, profesionalizado, funcionaba. Aquí estamos recién tratando de rascar esa superficie, y creo que es clave. Creo que lo que están haciendo tú, Matías, y tú, Lili, es clave porque esto va a empezar a ayudar a que cambie cómo se ve a los empresarios y a las familias que tienen riqueza en Chile y tratan de distribuirla de mejor manera. Y aquí hay que acabar con la caricatura del gallo con el monóculo que está contando las lucas en una bóveda, porque no es la realidad. En general, yo conozco mucha gente, la gente buena, trata de ayudar, viven en este país. Esto no es llegar y, ¿sabes que no me gustó la elección? Me voy a vivir a Europa. No, no es así. Tenemos a los niños en el colegio, tenemos nuestra vida acá, nuestros papás viven acá, los abuelos. Todos queremos que el país esté lo mejor posible. Todos entendemos además de que hemos sido, estoy seguro que acá los que están escuchando, todos muy afortunados. Tenemos que tratar de empezar a devolver y tratar de generar algo que sea más justo. Eso yo creo que es clave. Oye, y volviendo... y la gente... no, perdón. No, por favor. Yo solo digo que, para complementar eso, los que hemos tenido la suerte de... Porque al final el capital se junta por suerte, trabajo, correr riesgo. Bueno, la combinación, yo creo que siempre hay un 80-90% de suerte. Uno tiene también la responsabilidad de qué hacer con su capital. Esa es mi visión. Yo también respeto a otro que dice, oye, ¿sabes qué? Mi capital yo me lo gané y me voy a Malta y en Malta invierto en lo que sea que me rente más. No, nosotros somos una familia que estamos acá y parte de nuestra responsabilidad o de nuestra suerte, no me gusta mucho el devolver a la sociedad porque, no sé, a mí de chico mi papá siempre me hablaba de la parábola de los talentos, en el fondo la responsabilidad que tiene los que estamos en la LID, que somos la mayoría de los que están en este seminario, de haber recibido oportunidades que el 99,9 o 99,5% de la población en Chile no lo recibió. Y nosotros en todo nuestro actuar, no solamente a mí me toca ahora decidiendo dónde ponemos nuestro capital, pero también me toca en mi actuar, en el día a día con mi hijo, mi familia, cuando voy al colegio, cuando decido, en vez de irme al aeropuerto por la Costanera Norte, me voy por el otro lado de la Costanera para ver cómo es la vida al otro lado de la Costanera, o cuando voy con la fundación a ver a la familia. Es realmente muy importante el conectar. Y creo que como sociedad, o lo difícil que nos toca a los santiaguinos, por lo menos, porque a las ciudades fuera de Santiago no les toca tanto, tenemos una distancia física que es muy fuerte. Nosotros, viviendo en Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, no vemos lo que es el 80 o 90% de la ciudad que está al sur de Santiago. Y yo, una cosa que lo descubrí a los 30 y tantos años que me tocó trabajar ahí. Y de repente vas y te decís, oye, esta cuestión es realmente distinta. Es realmente
personas que nacieron a 2 kilómetros de distancia en línea recta, ya en el día que nacieron les tocó una vida totalmente distinta que no tiene nada que ver con sus capacidades, que es lo típico que nosotros han dicho, no, si tú trabajas y te esfuerzas, te va a ir bien, y al que no le va bien es porque no trabajó, no se esforzó. La verdad es que esa cuestión no es así, porque a 2 kilómetros de distancia, usted tiene una línea recta donde estén en el webinar, y a 2 kilómetros de distancia, a la misma edad, el mismo día que usted, nació alguien que puede haber tenido sus mismas capacidades y que hoy día no está, pero ni cerca, ¿no? Más allá de la suerte, si además uno tiene suerte después la pega, que la chuntó, no la chuntó, pero no llegaron a la universidad, a los colegios que tuvimos nosotros, y no sé, a mí eso por lo menos me violenta, a mí me pasó muy duro, y a mí me salió el tema de impacto, pero me pasó muy duro. Yo estaba en el gremio de la SOFOFA, vicepresidente, yo salí diciendo que votaba por el apruebo y casi me mataron. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo no veo cómo salir de esta discusión, de este dilema que estamos teniendo, si no nos sentamos a conversar, si no nos sentamos a ver nuestras diferencias. Y creo que, está bien, aquí estamos hablando de temas financieros, pero al final, cómo nosotros alocamos nuestro capital es parte de eso. Es parte de cómo queremos empatizar en dónde estamos, si queremos empatizar o no queremos, no, eso es decisión de cada uno, yo no la juzgo. Pero los que queremos empatizar también tenemos que empatizar con nuestro capital, no solo con la palabra, no solo criticar desde el balcón, sino que también involucrarnos en lo que está pasando en el país, y cada uno con su granito de arena. Aquí no existe la vara de plata que alguien va a agarrar y va a solucionar todo con una frase mágica. Cada uno tiene que ir aportando con su granito de arena, con su capital, con su forma de dónde se gasta su tiempo, cómo apoya, cómo empatiza con las diferencias. Y yo creo que ese es el gran dilema o esfuerzo que tenemos como país en los próximos años para poder juntar lo que es el crecimiento económico y el desarrollo con un pedazo de la sociedad o un gran grupo de la sociedad que viene con un capital humano demasiado mermado y que es muy difícil recuperarlo en 1 o 2 años. Esto no uno que uno invierte 2 años, le da un curso rápido y sale el capital humano arriba. Se va a demorar 1 o 2 generaciones y vamos a tener que saber como sociedad cómo este lapso de 50 o 60 años lo vamos a manejar hasta que ese capital humano sea capaz de realmente aprovechar la oportunidad y salir adelante, que es lo que todos queremos. Me puso muy político, pero No, me salió el corazón. Salió tu rol de sofá. Oye, no, yo solamente complementar con eso cortito. Yo creo que en ese sentido del give back o como de lo que hablaste recién, para mí yo lo asocio como eso con lo que yo decía, como la interconexión de las cosas, ¿cierto? Porque hoy día en el fondo las compañías, hoy día al final si es que tú no hablabas con la comunidad, en el fondo no seguía el proyecto, esa poca empatía o ese... Entonces, ¿por qué al final se tienen que hacer las cosas? Es por una razón u otra, pero finalmente te estás dando cuenta de que hay mucha interconexión, de que no puedes aislar las decisiones y tu forma de pensar. Eso es lo que yo creo que al final en lo profundo esa interconexión significa eso, ¿cierto? Que todas las decisiones que tú estás tomando, todas, tienen consecuencias, tienen impactos positivos y negativos, y yo creo que mientras más conscientes seamos de eso, finalmente vamos a acelerar más ese proceso. Solamente decir, eso no era político, pero como que como que me tuve que enganchar. Oye, no, le agradezco. Además, usted, ambos muy entretenidos. Se me pasó volando el rato, pero me están haciendo la tarea aquí de lejos. Oye, muchas gracias, Lili y Matías. Les agradezco mucho. Yo creo que escucharlo a ustedes es muy entretenido y para la gente que está menos al corriente de estas cosas, siempre es una experiencia valiosa. Así que nada, ¿no? Les agradezco mucho el tiempo y la conversación. Igual, también. Oye, habían unas preguntas por ahí que yo las traté de contestar, no sé si lo hice bien, pero por ahí traté de contestarlas. Había una en el chat que, no sé, pero, Sí. pero feliz de seguir conversaciones, si alguien está dispuesto a seguir conversando, feliz. Somos apasionados en esto, así que... Bueno. Y bravo Matías, le gustó varios el discurso, así que eso estuvo bueno.
Ese fue Oye, no es que quiera ser político ni nada, pero sí creo que las nuevas generaciones de empresarios, y que deben haber varios aquí, tenemos una responsabilidad. Vivimos algo distinto que las generaciones de nuestros padres, no sé qué, que yo me toca de repente relacionarse con ellos, y lo primero que te dicen, no, es que para el golpe, no sé qué, yo digo, no, pero es que el golpe ya pasó hace 40 años, 50 años. Hoy día estamos enfrentando el Chile del 2020, no el de 1970. Y está bien, es valiosa tu experiencia, pero involucrémonos ahora, involucrémonos, participemos, demos nuestra opinión, empaticemos con lo que está pasando y no solo nos dediquemos a criticar del balcón. A mí lo que más me da lata en general de muchas discusiones políticas es que te critican del balcón. Oh, todos estos son tontos, todos estos son simpáticos. Sí, claro, pero ¿y tú? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis para mover un poquito el barco? Aquí nadie es capitán del barco. Todos vamos a empujar un poco el Titanic para la izquierda, para la derecha, para el centro, lo que uno quiera, pero hay que estar ahí si queremos ya nuestro país adelante, y eso lo vamos a hacer con nuestro capital, con nuestro intelecto, con nuestras conversaciones, con nuestras relaciones familiares, con todo. No hay estancos separados en esto, es cómo nos involucramos y ocupamos nuestro tiempo, que es la principal limitación. De acuerdo. Por suerte que no te estás para constituyente, Matías. No. Para dar el... Buenísimo. No. Bueno, les agradezco, estén sanos, cuídense y gracias de nuevo por la conversación. Y gracias, Michael, a ti, buenísimo, estuvo súper entretenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Matías, chao. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chao.